Bendiciones para todos, bienvenidos a este tiempo ya de, de este tiempo de programación que el Señor ya nos está permitiendo compartir con cada uno de ustedes. Le damos la honra, la gloria a nuestro Señor Jesucristo y bueno, damos gracias al Señor que nos da un día más de vida para poder compartir su palabra, para cumplir con esa comisión que el Señor nos entrega. Su hermana en Cristo Ludivia les da la bienvenida a esta tarde y a este inicio de este día también, para que estemos escuchando palabra de Dios y con ese mensaje de venga a nosotros tu reino. Así que vamos a escuchar, vamos a estar atentos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra, como siempre lo hace, y vamos a entregar este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a hacer orando a Él y pidiendo para que sea el que tome el control de todo este tiempo y de esta palabra. Bendito Dios y amado Rey, te damos gracias en esta hora, Señor. Exaltamos tu nombre, te damos honra, gloria a ti, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tu gracia, porque tu favor es para siempre, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, bendito Dios. Te damos honra, gloria, te damos gracias, Señor amado. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendito Rey y amado Señor, aquí estamos, coloco esta palabra en tu presencia, oh Dios, que seas tú quien hable, Señor, que no sea mi boca, sino la tuya, Padre, que no sea mi palabra, sino la tuya, oh Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces vamos a dar inicio y como les anuncié, el título el tema de esta tarde en Venga a nosotros tu reino es ¿estamos realmente crucificados juntamente con Cristo? Es esa pregunta que cada uno de nosotros creo que nos debemos de hacer y de estar pensando y estar pendientes realmente de si estamos muertos, si de verdad nuestra vida está crucificada juntamente con el Señor Jesucristo. Hay muchas cosas en nuestra vida que sin duda pasan muchos años, quizás una vida entera, y realmente no muere, realmente no ha sido y no es crucificada. Recordemos que para que haya esa resurrección, para que se glorifique, haya una victoria, para resurrección, primero tiene que haber una muerte. Entonces ese ejemplo también nos lo da la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a iniciar y lo vamos a hacer lo vamos a estar leyendo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Cuando Pablo dice estas palabras podemos notar cuánta gratitud, cuánto amor, cuánta dependencia había en su corazón en Dios. No sé cuántos de nosotros en este momento podríamos también decir lo mismo. Pudiéramos también decir, estoy con Cristo juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo es quien reina y es quien vive en mí. ¿Cuántos de nosotros podríamos en este momento decirlo no, o sea, vivirlo? Podemos decir muchas cosas, pero ¿cuántos de nosotros podríamos estar viviendo esta realidad? Y tener la certeza y poderlo decir con toda la convicción, con todo la seguridad, y decirlo: estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la pregunta hoy sería esa: ¿cuántas cosas aún no han sido llevadas a la cruz por nosotros? ¿Cuántas cosas aún nosotros no hemos renunciado a ellas? ¿Cuántas cosas hay en nosotros que aún están ahí vivas, que ni siquiera están adormecidas, ni siquiera están dopadas, están vivas? Entonces hoy el Señor nos quiere hablar y nos quiere también que nosotros analicemos esto en nuestra vida a nivel personal, a nivel de la iglesia. La iglesia necesita ir a la cruz.
necesita ser crucificada con Cristo. No puede haber resurrección sin muerte. Y la iglesia de Cristo, o mucha parte de esa iglesia, no ha muerto y no ha sido crucificada. Su ego, su orgullo, su dependencia, su autodependencia, no ha permitido que muera. Y de esa forma es imposible que se glorifique Dios en ella. Es imposible que se glorifique Dios en nosotros si seguimos, si ese pecado está vivo en nosotros. También quiero que leamos Romanos capítulo 6, versículos 5 al 14, que nos dice de la siguiente manera: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo, en nuestro cuerpo mortal, de modo que no lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Creo que esta porción de la palabra nos deja muy claro que el viejo hombre, nuestro viejo hombre, si hemos recibido a Cristo, ha sido crucificado con Él. Que el pecado ya no debe de enseñorearse de nosotros, que nosotros ya no somos esclavos del pecado. Entonces, la palabra nos habla de cómo el viejo hombre de verdad debe de ser crucificado y que ya no somos esclavos de él, que somos cristianos, seguimos siendo humanos, seguimos cometiendo errores, seguimos teniendo debilidades, pero hay una naturaleza divina que debe, desde el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida, debe de haber sido implantada en nosotros. Que ya no somos esclavos, porque una cosa es pecar, caer en un error, cometer las fallas que normalmente cometemos, porque hay una naturaleza pecaminosa. Pero otra cosa muy diferente es que seamos y continuemos como anteriormente siendo esclavos del pecado. Venimos de ser eso, esclavos del pecado, donde la carne es la que domina, nos domina, es la que tiene el control sobre nuestras vidas. Y cuando hablamos de los pecados de la carne, estamos hablando de todo en general, estamos hablando de los sentimientos, estamos hablando de las emociones, estamos hablando de los deseos, estamos hablando de la murmuración, de la envidia, del celo, de todas esas cosas. Esas son las obras de la carne. Y nosotros, Dios nos rescató de esas obras de la carne. Pero dice que todo aquello que si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Entonces, si nosotros hemos aceptado morir a ese viejo hombre, porque lo hacemos voluntariamente, y como juntamente con Cristo hemos sido crucificados, igualmente con Él también va a haber una resurrección. Y dice en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado.
Entonces, esa es la parte que ya de pronto ahora, en los últimos tiempos, se confunde o nos quieren confundir con que porque la palabra también nos dice que más adelante lo vamos a ver, que hemos sido justificados, que ya no hay condenación para nosotros, entonces, que ya Jesús pagó por todos nuestros pecados, entonces que eso nos da el derecho o nos da la libertad para que aún habiendo recibido a Jesús, aún nosotros habiendo aceptado a Cristo en nuestra vida, diciendo y aparentemente haciendo el que hemos muerto al pecado y que estamos en una nueva vida por estos textos o por alguna palabra, entonces decimos que no, que nosotros podemos seguir viviendo como casi éramos o vivíamos antes. Entonces la palabra es clara cuando nos dice que si lo hemos aceptado y si hemos aceptado estar y caminar con aquel que murió y que resucitó, nosotros nos hacemos partícipes de esa muerte para poder también ser parte de esa resurrección. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Si nosotros hemos muerto al pecado, ¿para quién vivimos ahora? Vivimos para Dios, vivimos en Él, vivimos a través de Él, somos santos a través de Él. Tenemos la capacidad de vencer y no ser ya más esclavos del pecado gracias a Él, porque ya no estamos solos en el mundo. Y antes de conocer a Jesús, nosotros no podíamos. No teníamos ese poder, no teníamos esa... bueno, igual para nosotros muchas cosas no eran pecado. Vivíamos, hacíamos, decíamos muchas cosas que simplemente no teníamos conciencia del pecado. Hoy tenemos la conciencia del pecado, hoy sabemos lo que es bueno, lo que es malo, lo cual nos da una gran demanda delante de Dios, y es ahí donde para nosotros que tenemos el conocimiento, aquellas cosas que los de afuera, las personas que no conocen del Señor, hacen, porque quizás creen que no es pecado o no es lo suficientemente grave el pecado, para nosotros quizás sea algo mucho menos. Pero se nos es contado como un gran pecado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el conocimiento. Eso nos da la gran responsabilidad de lo que estamos haciendo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, Él es el pecado tiene que haber sido destronado de nuestra vida. Cuando se destrona ese pecado, ya no hay esclavitud, ya ese pecado no nos puede dominar la vida. Ya nosotros no estamos para servirle al pecado, a lo que la carne nos pide que hagamos, a lo que nuestros ojos piden que miremos, a lo que nuestra lengua, nuestra boca pide que hablemos, sino que tiene que haber un autocontrol en nosotros. Nos toca aprender, y con la ayuda de Dios obviamente, a frenar. Tenemos que aprender y Dios nos enseña y Él nos ayuda, porque no solamente nos enseña, Él nos ayuda a tener esa fortaleza para poder avanzar, para poder estar apartados del pecado y que ese pecado no sea nuestro rey y no seamos esclavos de él. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Éramos muertos y Dios nos ha dado vida. Y lo dice, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Estamos en el mundo, seguimos siendo los mismos seres humanos aparentemente, pero estamos vivos de entre los muertos. Éramos muertos y Dios nos trajo a vida. De las tinieblas nos trajo a la luz. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley nos muestra lo que es el pecado, es el que señala, y la gracia es la que nos da ese perdón, es el que nos justifica. La gracia es Cristo, que fue el que pagó por nuestros pecados. Entonces,
esa parte es la que tenemos nosotros y no podemos, no debemos de dejar ni desplazar en la doctrina, ni debemos dejar desplazar y tenerla en un segundo lugar y llevar un evangelio donde nos apegamos y aplicamos solamente las partes que, digamos, nos conviene o nos acomoda la vida y que simplemente decimos estamos bajo la gracia, Cristo ya pagó por todos mis pecados, aún por los que voy a cometer el día de mañana, entonces yo puedo pecar tranquilamente porque igual voy a pecar, pero igual Dios me va a perdonar. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si eso fuese así, Dios no nos dejaría esta palabra. Si eso fuese así, Dios no hablaría de una muerte, de una resurrección. Dios nos hablaría de que debemos de ser nuevas criaturas, de que nuestra mente debe ser renovada, de que ya no debemos de ser esclavos del pecado, que ya hay en nosotros una nueva naturaleza, un nuevo ADN. No nos hablaría de este tema no estaría entonces en el Nuevo Testamento, no estaría, no, en ningún momento lo diría, porque ¿para qué? Si Él ya pagó por nuestros pecados, si ya somos justificados, si ya ninguna condenación hay para nosotros. Entonces podríamos simplemente decir, yo creo en el Señor Jesucristo, lo recibo en mi corazón, voy a la iglesia y sigo caminando como yo quiera. Pero las cosas no son tan relajadas y no son tan deportivamente como lo quieren tomar muchas veces. Y aún los mismos hijos de Dios se molestan, se enojan. Muchos quieren levantarse de su silla y retirarse cuando hay un hombre o una mujer que Dios usa para decirles esto. No, esto no se trata de que yo voy a pecar y voy a seguir mi vida desordenadamente y haciendo lo que a mí me gusta, lo que a esta carne le gusta, y con todo el cinismo decir, pues es que Cristo ya pagó por todos los pecados, yo ya puedo seguir mi vida como quiera. Y me apego y siempre, y cuando alguien me dice algo, entonces me voy a la palabra y digo, aquí dice que ninguna condenación hay para los hijos de Dios. Si soy hijo de Dios, primeramente, no soy esclavo del pecado. Y es verdad, no hay ninguna condenación para aquellos que se han determinado a apartarse del pecado, que se ha apartado y ha tomado la decisión de permitir que Dios se entrone en su vida, no el pecado, que destronó de su vida el pecado, que le quitó ese lugar en su vida, para que se entronara Dios, para que se entronara el Señor Jesucristo en nosotros, para que Él empezara a tomar el dominio en nosotros. Ahí es donde no está la condenación. ¿Por qué? Porque Dios está viendo que aún en mis luchas, que aún en mis debilidades, yo me determino a apartarme. Que si hoy pequé, me paro, me levanto, Dios me perdona, Dios me sana, Dios me restaura, pero no peco más. Pero no estoy siendo repetitiva y simplemente me paso la vida cristiana y me paso mi vida completa diciendo que Dios me perdona, que Dios me perdona. Entonces no podemos justificarnos por estas porciones o por lo que Dios nos dice sin sin mirar o que no queremos mirar el contexto, el antes, el después de lo que el Señor nos está hablando, el por qué lo habló, a quién lo habló. Entonces simplemente lo tomamos a la ligera, simplemente lo leo muy bonito, me suena muy bonito, muy acomodado para lo que estoy viviendo y hasta ahí me llega la lección. Sabemos que no estamos solos, tenemos el Espíritu Santo. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades, lo dice la palabra. Y si Él lo dice, es porque Él sabe que somos débiles. Pero por eso dice, pero tenemos quien nos ayude, Él nos ayuda. Muchos en un intento de humildad dicen que solo son pecadores salvados por gracia, que simplemente no pueden dejar de pecar, pero que su pecado los conduce a Dios en oración para pedir perdón. Entonces volvemos nuestra vida cristiana y nuestra relación con Dios. ¿La convertimos en qué? Hoy peco, lloro, me arrodillo, pido perdón a Dios, Señor, perdón por lo que hice. No hay arrepentimiento, sabemos que son solamente actitudes de remordimiento. Nos paramos de la oración, nos secamos la lágrima y ya nomás tenemos la primera tentación frente a nosotros, volvemos y caemos. Ahí no hay una convicción. Ahí no hemos permitido que Dios entrone en nosotros. Le seguimos dando ese primer lugar y quien sigue entronado en nuestras vidas es el pecado. Sigue siendo nuestro amo. Sigue siendo el que está dominando mi vida.
¿Por qué? Porque sigo repetitivamente en lo mismo. Y porque, como lo acabo de leer, simplemente dicen, no, yo soy salvo por gracia, como lo dicen ya muchos. Es que somos salvos por gracia, amén. Obvio, ninguno de nosotros hubiésemos podido pagar por hacer lo que Cristo hizo. Perfecto, no había nadie para cumplir la ley, por eso Él lo hizo. Pero entonces, como soy salvo por gracia, entonces pequemos, y pequemos porque es que yo no puedo dejar de pecar. O sea, anulamos lo que Cristo hizo en la cruz. Fue el único que lo pudo hacer. Porque no hay ni uno bueno ni uno justo, lo dice la palabra. Porque ninguno de nosotros hubiésemos podido ni podremos jamás cumplir con la ley. Y Él viene, lo hace, y nosotros seguimos pecando deliberadamente y decimos que somos salvos por gracia, que yo no puedo dejar de pecar. O sea que estamos menospreciando el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Porque Él se hizo pecado por nosotros. Era el único que lo podía hacer, era el único que podía cumplir con esa ley. La ley del pecado. Para hacernos libres a nosotros, sí. Nosotros le aceptamos, si nosotros aceptamos caminar ayudados por Él, si aceptamos no decir simplemente yo recibo al Señor Jesucristo y ya. Por eso la palabra dice, se confiesa, se confiesa con la boca para salvación, pero se cree en el corazón. Tenemos que creer lo que confesamos. Entonces no solamente decirlo de labios hacia afuera, sino que lo creamos. Nadie es salvo por hacer una oración de fe. Nadie es salvo por recibir un bautismo en las aguas. Todo eso es simplemente el reflejo de lo que realmente nosotros decimos que creemos y en quien creemos. Pero si nosotros le permitimos realmente a Dios que se entrone en nosotros, el pecado deja de dominarnos. Ese temor y ese temblor a Dios, ese temor que le debemos de tener a Dios de manera reverente, nos aparta del pecado. No porque ya no esté la debilidad, no porque ya nuestros ojos no quieran mirar lo que no debemos, no porque ya no queramos hacer lo que queremos, sino porque hay un temor, hay un amor, hay una gratitud en nosotros. Y yo siempre lo digo, si nosotros, siendo yo la primera, cada vez que vamos a cometer un error, cada vez que vamos a mentir, cada vez que vamos a hacer algo incorrecto, algo que es vergonzoso delante de Dios, cada vez que fuésemos a hacerle algo malo a un hermano, a alguien, si cada vez que se fuese a hacer un mal negocio, se le fuera a tomar ventaja en un negocio, que fuéramos a robarle a alguien, cualquier pecado, si cada vez que tuviésemos enfrente esa debilidad y esa tentación de ir a caer en el pecado, tan sencillo, y miráramos la cruz, alzáramos nuestros ojos y miráramos a aquel que estuvo allí crucificado, aquel que allá en esa cruz pagó por eso que yo quiero ir a hacer, aquel que pagó allí en esa cruz eso que ahora tengo la tentación de ir a hacer. Eso sí es burlarnos de la obra de Cristo, de ese sacrificio. Es como decirle, no hiciste nada por mí. Porque igual lo hiciste por mí, pero yo sigo cayendo en ese pecado. Yo sigo pecando y libremente quiero seguir pecando. Sumándole el pecado de que no es necesario y que Dios me da la licencia para continuar pecando. Porque eso es lo que hacemos y eso es lo que estamos diciendo cuando nosotros no tenemos ni siquiera la intención de cambio. Por algo tiene que empezar el cambio y es con la intención. Si nos quedamos en la intención se va a quedar y no va a haber cambio. Pero es el primer paso para iniciar. Cristo no hizo lo que hizo para que nosotros siguiéramos viviendo como vivíamos, porque estábamos perdidos. Y lo que Él hizo fue para salvarnos de la muerte eterna. Entonces, y de pronto decir, no, pues yo debido a que peco y peco, entonces debido a eso yo también
no me levanto de mis rodillas pidiéndole perdón a Dios. Eso me lleva a estar en oración todo el tiempo, eso me lleva a estar en un sacrificio constante, en una vida como aparentemente de mucha devoción. Eso para Dios es basura. Porque ¿para qué quiere Dios que una persona esté todo el tiempo de rodillas pidiendo perdón por lo que está haciendo repetitiva y repetitivamente? Él quiere nuestro cambio real. Él nos ayuda, Él nos fortalece, Él nos da su mano, Él nos da dirección, Él nos guía. Pero Él tiene que ver nuestro cambio y nuestra determinación, nuestra honra, nuestro respeto a lo que Él hizo por nosotros. Pero es que Él conoce nuestro corazón. Es como el hijo pidiéndole siempre perdón al papá, a la mamá, perdóname por esto, hice mal esto, y todos los días está con la misma actitud. Como padre, ¿qué pasa? Simplemente veo que ese hijo no tiene voluntad de cambio y que se está convirtiendo eso en algo religioso, en una rutina, en una manipulación total. Y que cada vez que quiere algo, entonces va y pide perdón por lo que hizo ayer para poder obtener lo que quiere hoy. Esa no es nuestra vida, esa no debe ser nuestra vida. Esa no debe ser una vida de abuso y de manipulación, porque muchas veces nos caemos en ese pecado. Y es el querer manipular a Dios. Hago lo que yo quiero, como yo quiero. Voy, me arrodillo, lloro, derramo mi corazón, pero mañana estoy haciendo lo mismo. Esa no debe ser nuestra vida. Y esa no es la vida cristiana. Y ese no es el evangelio que debemos de vivir. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dios lo dice y lo repite. Perseveraremos entonces en el pecado para que la gracia abunde. Entonces, como Cristo es gracia, como Dios es gracia y amor y perdón, y nos justificó, entonces tenemos la puerta abierta para pecar, para hacer lo que queremos. Creo que este es un tema que se nos enseña, se nos habla muchísimo, porque lamentablemente sí se ha convertido en algo que ha llevado al pueblo de Dios a una vida tibia, a una vida relajada, por decirlo de alguna manera, de una vida sin interés de cambio, y que aún entre el mismo pueblo de Dios, a quienes corrigen, a quienes exhortan, como lo dice la palabra, habla de exhortar, habla de dirigir, habla de enseñar, de corregir en amor, pero esas frases se han convertido aún en algo que no se puede decir en el mismo pueblo de Dios. Ya nadie quiere escuchar eso. No, a mí no me digan. Es que ¿quién es él para hablar? Es que no, ¿cómo así si Dios es amor? Pero ¿por qué si es que estamos bajo la gracia? ¿Y qué que estemos bajo la gracia? Entonces, por eso él mismo lo dice. Entonces, esa es la licencia para que vivamos en el pecado. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, se supone que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si yo he muerto al pecado, ¿cómo voy a seguir viviendo en el pecado? No tiene, o sea, es algo que es incoherente. Pero para nuestra comodidad o para muchas personas, entonces ya no queremos escuchar la corrección de nadie, ya no queremos ni escuchar la corrección de Dios, a pesar de que está escrita, a pesar de que Él no la dejó, pero solamente nos apegamos al texto donde las partes, digamos, los versículos, las líneas que defienden, que me libran de cualquier consecuencia y donde Dios sí me está pidiendo que haya cambio. Creo que este versículo nos deja claro que no debemos justificarnos, porque es cierto que en nuestras fuerzas no podemos dejar de pecar. Esa es la realidad, porque esa es nuestra naturaleza. Pero en Cristo tenemos la capacidad para no pecar, ya que esa es su naturaleza. La naturaleza de Dios es no el pecado. Y si mi vida de verdad ha muerto con Él,
Entonces, esa naturaleza pecaminosa mía tiene que haber sido sometida a la voluntad de Dios. Y ahora es mi decisión estar bajo la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Ya es nuestra elección. ¿Qué naturaleza quiero continuar teniendo? ¿Sigo dejándome dominar por la naturaleza pecaminosa, la que se entronaba, la que me manejaba, la que me dominaba? ¿O acepto esa naturaleza divina, esa naturaleza que el original de esa naturaleza es no pecar? Entonces, son muchas cosas que sin duda alguna todos nosotros tenemos aún que crucificar, tenemos aún que morir, que se nos ha pasado por alto en la vida, de que seguimos muy vivos. Nosotros realmente estamos muertos. Para ser glorificados con Dios tiene que haber también muerte. Si queremos ese galardón de la vida eterna, tiene que haber muerte. A la carne, al pecado, a lo terrenal. Esa es nuestra realidad. En Romanos capítulo 8, versículo 1, nos dice la palabra también: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, lo que les decía anteriormente. Que de este versículo muchos se aferran a él y siempre esa es la respuesta cuando hay un pecado, cuando se está cometiendo un error. Entonces, si alguien les dice algo, inmediatamente nos vamos a Romanos 8:1. La palabra del Señor me dice: ahora pues, ninguna condenación hay para quienes están en Cristo Jesús. Amén. Pero hasta ahí llegamos. Pero mire lo que dice: para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, yo alguna vez escuchaba sobre este versículo y un líder decía que esta persona está a favor de que nosotros ya no tenemos que intentar siquiera apartarnos del pecado porque estamos bajo la gracia. Entonces, él según su explicación, es que nadie, absolutamente nadie puede vivir en el Espíritu. Porque nosotros somos carne, entonces que nadie puede vivir en el Espíritu, que entonces todos, el hecho de simplemente haber confesado a Jesucristo y haberlo recibido como Señor y Salvador, eso ya nos hacía espirituales y que ninguna condenación había para ningún pecado que cometiésemos porque ya éramos hijos de Dios. Entonces, bueno, yo creo, lo digo yo, no lo dice el Señor, pero hablo de lo que yo pienso, y es que si nosotros lo leemos realmente y analizamos y muchos versículos de la palabra, toda promesa, toda bendición, sabemos que hay una condición. Y todo eso es condicionado. En cada promesa, en todas las historias bíblicas, en todos los evangelios, en todas las cartas de los apóstoles, en todo lo que nosotros leemos de la palabra, siempre vamos a encontrar las bendiciones, las promesas de Dios. Ahora tenemos la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, pero hay condiciones. Todo esto siempre está condicionado. ¿Y por qué está condicionado? Por la obediencia, por el apartarnos, por el tener una gratitud delante de Dios y por sí o sí, apartarnos del pecado. No dejar que, como ya lo hemos leído, el pecado se siga enseñoreando de nosotros. Entonces, lo dice claro: ahora pues ninguna condenación hay para quienes, para los que siguen caminando como quieren, para los que siguen de pecado en pecado, sin ningún arrepentimiento, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pienso que la palabra, cuando habla que los que no están conforme a la carne, sino al Espíritu, obviamente estamos en la carne, estamos en un cuerpo físico. Pero cuando Dios se refiere a esto, está diciendo que es el Espíritu el que nosotros le hemos permitido que se entrone en nosotros, que le estamos dando en primer lugar es a lo espiritual, que no estamos siendo esclavos del pecado, como ya anteriormente ya lo leímos. Esa es la parte y es a lo que Dios se refiere. Cuando dice
que a los que andan no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces no es que el alma se nos va a salir ya del cuerpo y que es la única manera, pues espíritu no vamos a hacer sino cuando partamos de esta tierra. Pero Dios se refiere a eso, a que nosotros ya nos interesa más en lo espiritual, que nuestra vida le estamos permitiendo que Dios la llene a nivel espiritual, que dejamos de idolatrar todas las cosas materiales, de dejar de poner nuestro corazón en todo lo que está en esta tierra. Y que nuestra mirada, que todo lo que nuestros proyectos, todo lo que nosotros anhelamos día a día esté en el más allá, esté nuestra mirada arriba, puesta en Él. A eso es que Él se refiere. Entonces, cuando se dice, no, es que imposible, ¿cómo se va a vivir en el Espíritu? Somos carne. Y como Él lo sabe, por eso Cristo murió en la cruz del Calvario para nosotros, porque Él sabe que nosotros no podemos. Sí, pero no podemos tratar con una verdad decir una verdad entre una mentira y frases que nos pueden enredar la mente si nos dejamos. Y dejarnos engañar por esas falsas doctrinas y las fábulas que nos habla la palabra también. Dios es claro y si así fuese, jamás Él hubiese dejado escrito nada de estas palabras. Porque no hubiera sido necesario. Pero Él las dejó porque sí tenemos que tener un nivel de compromiso, sí tenemos que tener una vida de arrepentimiento, sí tenemos que vivir una vida diferente, apartada de testimonio. Nosotros no podemos seguir sintiendo, pensando y actuando igual que antes, porque entonces, ¿dónde está la obra de Cristo en nosotros? Fue en vano, fue vana, la estamos menospreciando. ¿Y cómo voy a tener yo esa vida espiritual? O si no, ¿cómo va a tener esa vida conforme al Espíritu? ¿Por qué? Porque está mi búsqueda de Dios. Porque yo esa fortaleza, porque nosotros esa fortaleza de parte de Dios no la vamos a tener sin doblar rodilla, sin pasar tiempo con el Señor, hablando con Él. Porque no lo vamos a conseguir si nunca tratamos, siquiera por unas cuantas horas, someter este cuerpo, cerrar esta boca y dejar de darnos el gusto y el placer de comer y dedicar un tiempo de ayuno, de oración al Señor, un tiempo para Él y nosotros. Pero ya hasta el ayuno dicen que no es necesario, que la visión de lo que es el ayuno lo tenemos hoy muy claro. Yo no ayuno, yo no oro para ser más santo, para que Dios me escuche, para que entonces así si Dios me va a escuchar, no, Dios a mí me escucha en todo momento, desde que mi oración, desde que yo esté hablando con Él de corazón, claro que sí. Lo hago y ayuno es porque quiero someter esta carne a la voluntad de Dios, porque quiero y anhelo escuchar la voz de Dios, porque quiero ser sensible a lo que Dios me habla, porque quiero que haya un despertar, porque quiero que haya una visión espiritual y eso yo no lo consigo sino teniendo ese tiempo con el Señor. Fuera del bullicio, fuera de tener mi estómago lleno, hasta indigesto, porque no solo de palabra, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra de Dios. Jesús mismo nos lo dijo. Y si no fuese así, ¿por qué Él ayunó? Él nos deja el ejemplo y nosotros lo hacemos a un lado con tal de no someternos, con tal de no tener un pequeño sacrificio. Esa es la manera para que nosotros empecemos a equiparnos, para que Dios empiece a fortalecernos, a equiparnos a nosotros mismos, a nosotros, a cada uno, y poder tener esa vida en el Espíritu. Esa es la vida en el Espíritu. No es que voy a flotar, no es que me van a ver volando, no. Es simplemente que el primer lugar, lo primordial para mi vida es cómo está mi vida, mi relación con Dios. Es el desear y el anhelar que Él habite en mí. Pero simplemente dice, no, el Espíritu Santo jamás se va de nosotros, Él llega, Él habita en nosotros y nunca, hagamos lo que hagamos, Él no se va. No me imagino yo qué puede hacer el Espíritu Santo en un cuerpo, en un ser humano que está en pleno pecado, que está cometiendo fornicación, adulterio,
qué puede sentir, qué puede ver el Espíritu Santo, en qué lugar puede estar Él en ese templo, en esa persona, cuando se está deleitando de la pornografía, cuando está mintiendo, cuando está engañando, está traicionando, cuando está robando. No entiendo. ¿Qué lugar ¿En qué lugar puede estar Él? Cuando Dios es santo y Él nunca se puede manifestar, ni puede glorificarse donde está el pecado. Entonces es algo que de verdad y es peligroso que juguemos con eso. Dios no puede ser burlado. Y sí tiene que haber una diferencia y sí tenemos que ser diferentes. Hay una condición y es para los que amamos al Señor y es andar en obediencia. La palabra de Dios también nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. La verdad, somos santos por la gracia de Dios, somos santos a través de Jesucristo. Pero para Dios en nosotros, cuando hablamos de santidad, Él sabe que nosotros no vamos a ser santos. La palabra también nos dice que no hay ni uno justo, no hay nadie, ni uno solo. Entonces muchos dicen eso. Entonces, si Dios sabe que no hay nadie bueno, que nadie es justo, entonces eso me da como, bueno, la libertad, porque sí, Dios sabe que yo peco, Dios sabe que yo soy pecador, pero cuando la santidad de Dios, o sea, Dios ve nuestra santidad no en que seamos igual a Él, porque es imposible, sino que Dios ve la santidad de nosotros en qué, en nuestro compromiso, en nuestro anhelo de cambio, en la lucha, en el esfuerzo que nosotros tomamos en no permitirle al pecado que se entrone en nosotros. Que si pecamos nos arrepentimos genuinamente, de verdad, que no volvemos a caer en esos pecados, que de verdad permitimos que el Espíritu Santo nos redarguya de ese pecado, de esos pecados, que tenemos una vida de humildad delante de Dios, de reconocimiento de que sí, pecamos, de que estamos errando, pero queremos el cambio, que nos duele fallarle a Él. Para Él, esa es la santidad que Él ve en nosotros, no el que seamos iguales a Él, porque eso no va a suceder. Y que no suceda. Porque si a veces nos creemos tan santos sin serlo, imagínense donde de verdad tuviéramos un nivel de santidad en nosotros y por nuestra capacidad, seríamos otro Satanás, otro Lucifer. El mayor estorbo para ser libres y servir a Dios es el pecado. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. El estar con Cristo juntamente crucificados significan, y anoté, saqué unos apuntes de cinco cosas que a nosotros lo que significa cuando estamos realmente juntamente con Cristo. El primer punto es entregarle a Cristo nuestras pasiones, nuestros deseos. Y leemos Gálatas 5:24 que nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ahí podemos ver, siempre se está refiriendo que si estamos con Él, crucificamos juntamente con Él todas nuestras pasiones y deseos. Siempre Él no dice, si me han recibido, si son mis hijos, entonces sacrifiquen, sométanse a cualquier otra cosa o a cualquier otro medio. Siempre se está refiriendo a Él como ese medio. Se está refiriendo que es a través de Él. Y nos lo dice en Gálatas, pero los que son de Cristo, o sea, si somos de Él, si lo hemos recibido realmente a Él, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿cómo podemos atrevernos a decir que no? Que es imposible, que podemos seguir y que tenemos que seguir pecando y pecando porque somos pecadores. Pues si ese era nuestro sentimiento y ese es nuestro pensamiento, entonces, ¿para qué un día recibimos a Cristo si ese sigue siendo mi pensamiento?
que a pesar de que Dios me quiere restaurar, que Dios me quiere limpiar, que Dios quiere hacer de mí otra clase de persona, que Dios quiere tener en mí, entronarse en mi vida para sacar toda esa basura que había en mí, y que quiera hacer de mí una persona nueva, renovada en Él, para Él poder usar y ser de bendición para otros, para darle la gloria a Él, para darle la gloria a Él y ser testimonio de sus obras, de Él, de lo que ha hecho. Si ese es mi mente, es mi pensamiento, si eso es lo que yo tengo en mi mente, entonces simplemente no confieso de mis labios para afuera que el Señor es mi Salvador cuando yo voy a seguir haciendo lo que quiera. Cuando yo tengo en mi mente que puedo seguir pecando y pecando y pecando. Sin ningún sentido, sin ningún dolor, Es contradictorio que yo tenga ese pensamiento, pero que diga que sí, que yo recibo y que yo quiero caminar o que yo estoy en Cristo. La acción de crucificarse es dejar en las manos de Dios nuestras concupiscencias. Cuando nosotros le entregamos todo aquello que traemos, lo que tenemos, porque todo eso está ahí, solamente que Dios, a través de su Espíritu Santo, toma el control de todos esos deseos, de todos esos pecados que hay en nosotros, de todos sus pensamientos, de todo. Pero cuando Él ve que de verdad nos estorba, porque el pecado nos empieza a estorbar, nos empieza a amargar, nos empieza a dañar, ya no queremos que se haga vida, que siga entronándose en nuestra vida. Y lo que antes hacíamos y que decíamos, no, pues eso ni siquiera lo llamábamos pecado. Ahora sí lo sentimos y sabemos que es pecado. Entregarle el estar en Cristo es una acción de humildad. En Gálatas 6:14 dice, pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me ha crucificado a mí y Él al mundo. O sea, lejos está debería de estar de gloriarnos en nosotros mismos, en que yo lo puedo, en que es que yo soy capaz, que eso lo hacen muchos cristianos. No, es que yo sí puedo, yo soy capaz, entonces no se aparten de los malos lugares, entonces no dejan de ir a los lugares donde no deben de ir, no se alejan de las amistades que se deberían de alejar, porque se van a gloria en ellos mismos o ellas mismas y dicen, no, es que yo puedo. Yo soy capaz de decir que no, es que yo tengo templanza, yo sí puedo. Mirémoslos después de lo que dicen, en dónde están. El estar en Cristo es dejar nuestra soberbia personal y humillarnos delante de la voluntad de Dios. Es una acción de testimonio. Filipenses 2, versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto se refiere al Señor Jesucristo. Una rendición total a Jesús nos permite testificar de Él como Él quiere que lo hagamos. El estar en Cristo es no vivir más, no es vivir, no volver a vivir bajo la ley. Colosenses 2:14 nos dice, anulando el acta de los decretos que habría contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Esa fue la obra del Señor Jesucristo. Es una entrega total a la voluntad de Dios. Romanos 1:2 nos dice, Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, transformados por medio de la reconciliación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí podemos ver nuevamente y reitera nuevamente que nuestra mente, que debe de ser transformada por medio de la reconciliación, de la renovación de nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, nuestra mente, todo debe ser renovado a través de Jesucristo, del Espíritu Santo. ¿Para qué dice? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que primero tiene que estar ese cambio, tiene que haber esa transformación de nuestro entendimiento y entonces conoceremos cuál es la buena voluntad de Dios. Ahí está condicionado.
que tenemos primero que ser transformados por medio de nuestro entendimiento, de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es esa buena voluntad de Dios. Y también nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Todo nuestro ser tiene que ser entregado a Dios como ese culto racional. Entonces creo que queda claro en esta lección, digámoslo, que no se trata que cuando hablamos de andar en el Espíritu, que cuando hablamos de santidad, que cuando hablamos de apartarnos, no estamos hablando de flotar, de que nos volvamos transparentes de la pureza, porque no lo vamos a poder lograr en nosotros, sino que tenemos es que realmente morir, de verdad aceptar, ser allí, ir a la cruz también con Cristo, de verdad ser crucificados juntamente con Él, nuestros pecados, el control que el pecado tiene en nosotros. Nosotros tenemos que aprender a someter todo eso a la voluntad de Dios. Él es el único que nos puede ayudar. Y por más que en el mundo sin Dios, sin Cristo, sin Dios lo tratemos de hacer, no lo vamos a lograr. Y lamentablemente a veces decimos estar con Él y estar en Dios, pero no hay diferencia, no hay cambio. Seguimos permitiendo que el pecado se entrone. ¿Por qué? Porque ese decir que tengo esa relación con Él es solamente eso, un decir. Dios nos ayuda, Dios nos restaura, Dios quiere que realmente nosotros resucitemos juntamente con Él para darle gloria y honra, para que su gloria sea manifestada en nosotros. Pero la gloria de Dios no puede ser manifestada a través de nosotros si nosotros seguimos siendo esclavos del pecado y seguimos siendo servidores de la concupiscencia y de todo aquello que está en esta humanidad pecaminosa. Hay una naturaleza que es precisamente no al pecado. Y esa naturaleza es la que tiene nuestro Señor Jesucristo, la que debe de estar en nosotros, ese ADN nuevo, ese ADN de santidad y perfección que está en Él y que Él es el que nos ayuda y nos lleva para que podamos llevar caminar aquí en esta tierra y podamos vencer, hasta llegar al fin y ser vencedores. Y esto solamente lo podemos lograr a través de su Espíritu Santo, de nuestra comunión con Él, de nuestro compromiso, de nuestra gratitud y de nuestra voluntad de cambio y de verdad, desear, anhelar y hacer que Él sea el que tome el control de nuestra vida. Así que este es el mensaje de hoy y que de verdad que como Cristo murió por nosotros, nosotros también de verdad muramos al pecado, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere más, que Él lo hizo una vez, no volverá a suceder, y que igualmente si nosotros morimos juntamente con Él, vamos a tener esa vida eterna, a su lado, juntamente también con Él. Así que considerémonos todos nosotros muertos al pecado, pero vivos en Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendiciones para todos, una feliz tarde, que el Señor les continúe bendiciendo y les invito para que continuemos escuchando palabra de Dios en este resto de tarde, que el Señor les bendiga muchísimo.